Bueno, chicos, vamos a empezar. Bueno, Camila me ha ayudado a proyectar las imágenes del PowerPoint porque no sé qué, no sé por qué se ha desconfigurado la expo, pero bueno, igual. Bueno, chicos, vamos a empezar. Creo que ya nos conocemos. Yo soy la doctora Milagros Parinacelis del Hospital de la Policía. Ya, el día de hoy, pues, tenemos una teoría. Ya, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Me escuchan, no, chicos? ¿Todo bien? Para Sí, doctora. continuar. Ya, perfecto. Ya, apaguen sus micrófonos, chicos, para que no se cuelgue. Miren, chicos, la enfermedad inflamatoria intestinal es no sé si ustedes lo habrán escuchado, de repente quizás por ahí en pregrado, ¿no? Pero es una enfermedad inflamatoria intestinal, viene a ser un grupo ya de patologías, sobre todo agrupa dos grandes patologías importantes, ¿no? El día de hoy vamos a tocar dos temas importantes, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Como les había mencionado, se dice que la enfermedad inflamatoria intestinal es aquella condición supuestamente en la que existe una inflamación crónica del tubo digestivo y se va a clasificar, como les había comentado, en colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y también también se va a clasificar en una colitis indeterminada según su evolución. Esta enfermedad inflamatoria intestinal va a agrupar una serie de trastornos de causa desconocida. Hasta el momento no sabemos cuál es la causa ya para que estos pacientes desarrollen esta enfermedad como Crohn o como colitis ulcerativa. Por ahí se dice diferentes teorías, dicen teorías que está relacionado a una respuesta inmune desmesurada, está relacionado también por ahí a factores genéticos, pero la verdad es que todavía no hay un estudio que nos puedan decir por qué se desarrollan estas dos patologías que son más conocidas. Por ahí hablaban que antes la enfermedad de Crohn, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, era casi imposible que se dé. Normalmente la enfermedad de Crohn se daba más en pacientes con raza caucásica, ¿no? Se puede decir, estos pacientes, la de raza caucásica, son los europeos, ¿no? Entonces, cuando nosotros acá hablamos de enfermedad de Crohn, pues acá nosotros prácticamente hablamos de TBC, ¿no? Entonces, pero ahora ya los tiempos han cambiado, chicos. También será porque pues Perú es una raza pues que es una mixtura de razas, no solamente de raza caucásica, nuestra raza es una raza mestiza, que pues ya que prácticamente que nuestros padres, nuestros antepasados, ya con toda esta mezcla, pues la mayoría de cualquiera de nosotros puede tener esta enfermedad inflamatoria intestinal. Se dice que es de curso crónico, la verdad que la mayoría de estas dos patologías no tienen tendencia a la curación. El tratamiento que nosotros prácticamente le damos a nuestros pacientes para que no me hagan complicaciones, ¿no? O para que no para que no tengan una evolución tórpida. Pero la verdad que no hay una curación, el tratamiento que le damos no es una curación definitiva, ¿ya? Entonces, hasta ahorita hay estudios que el tratamiento que nosotros le damos esto sobre todo es para curación de repente de la mucosa. Si pacientes vienen con hemorragias o vienen con alguna otra patología, pues el tratamiento va localizado para eso, pero no me va a lograr supuestamente la curación al 100%, y eso es que quiero que sepan, ¿ya? Entonces, como ya les había mencionado, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, nos referimos sobre todo a las dos patologías, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Hay una parte que también hablan de una colitis inclasificable o indeterminada, pero la verdad que no lo utilizamos mucho, ¿no? Siguiente. La epidemiología, chicos, se dice que, como les había comentado, más predomina la raza blanca, raza caucásica, poblaciones occidentales. La verdad que no, sobre todo la enfermedad de Crohn, ¿no? La colitis ulcerativa se dice que la incidencia, mire, es una incidencia relativamente poca, es de 4 a 7 por casos, por 100.000 habitantes, tiene una prevalencia de 44 y 87% de casos por 100 habitantes.
En cambio, mire, la enfermedad de Crohn, su incidencia también es de 4.3 casos sobre 100 habitantes, ¿no? Como les había comentado, chicos, la enfermedad de Crohn ha ido en aumento en estos últimos 25 años. Imagínate, antes de estos 25 años, nosotros pensar que venga un paciente con molestias, pensar primero una enfermedad de Crohn era rarísimo, rarísimo, pero ahora ya ha cambiado, como le digo, la raza, el factor genético, el consumo también de alimentos, muchas causas, muchos factores han hecho de que en estos últimos años incremente la enfermedad de Crohn, ¿no? Como les digo antes, imagínense, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, que acá en Perú la enfermedad de Crohn, sobre todo, haya, la verdad que ha sido casi de verdad súper raro. Yo cuando era, me acuerdo, cuando estaba en pregrado, que tampoco no ha sido hace mucho, la verdad que enfermedad de Crohn habré visto uno en mi vida. En cambio, luego cuando yo he estado en la residencia, pues la verdad que he visto, por lo menos en estos últimos 3 años, enfermedad de Crohn, he visto por lo menos más de 5. Entonces, como le digo, pues ha sido un aumento en estos últimos por lo menos 5 o 6 años, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Crohn se dice que predomina también entre los 20 y 40 años. Sobre todo la enfermedad de Crohn lo da a los chicos, ¿no? El grupo etario mático, ¿no? De 15 a 30 años y la colitis ulcerativa de 20 a 40 años. Aunque se dice por ahí que la enfermedad de Crohn tiene una segunda aparición entre 40 y 60 años. Pero chicos, esto es relativo, la verdad. La verdad no, a ver, en la medicina nada, a veces es como, por ejemplo, que se tiene que hacer, como se dicen las guías. A veces la verdad que, por ejemplo, en el grupo etario, dependiendo de las patologías, no es 100% a ver real. Yo he tenido pacientes con enfermedad de Crohn, jóvenes no. He tenido pacientes con enfermedad de Crohn a 40, 50 años. He tenido una abuelita hasta de 80 años con enfermedad de Crohn. O sea, como les digo, nada en la teoría a veces es cierto, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se guíen, la colitis ulcerativa, como les dije, es frecuente entre 20 y 40 años. Eso sí, sí hemos tenido. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la verdad que no hay un grupo etario exacto donde digamos, no, en menos de 20 años no va a aparecer, ¿no? O pacientes de 70, 80 años va a ser súper raro que tengan esta enfermedad. No. Entonces, como les digo, hay dos picos, ¿no? Entre 15 y 30 años y un segundo pico que puede tener un paciente también entre 40 y 60 años. Siguiente. Entonces, como les había comentado en cuanto a la etiología, la predisposición genética es un factor bastante importante. También refieren por ahí en la literatura en que hay determinados factores ambientales, como la flora intestinal, una respuesta inmune anómala, a todos, a estas son los elementos que combinados a un determinado paciente van a provocar la enfermedad inflamatoria. Como también les había mencionado, se dice que no se conoce muy bien cómo se produce esta interacción entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Son enfermedades bastante complejas, son enfermedades que de verdad el tratamiento también es complejo porque no tenemos a la mano, ya más adelante les voy a mencionar, no tenemos a la mano el tratamiento como se debe, como es en otros lugares, como es en Europa. En España, por ejemplo, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn es como, por ejemplo, acá veamos TBC pulmonar. Y es más, pacientes, el manejo de estos pacientes son manejos con biológicos, tanto para el Estado, allá, por ejemplo, los hospitales del Estado están bien equipados, a diferencia que aquí, porque la verdad, por ejemplo, los hospitales del MINSA no cuentan con tratamientos, por ejemplo, con biológicos para estos pacientes, ¿no? Se estima también, dicen, que el riesgo de padecer de enfermedad inflamatoria intestinal cuando un papá está afectado de enfermedad de Crohn es de un 9.2% y un 6.2%, ¿no? Y un 6.2% cuando lo está de la colitis ulcerativa. Por eso les dije que la predisposición genética es bastante importante. Yo ya también les comenté y les vuelvo a comentar en clases pasadas que siempre es importante preguntarle al paciente sus antecedentes, si tiene antecedentes personales, si tiene antecedentes familiares, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre preguntar a los pacientes
si tienen de repente familiares, ¿no? Con cáncer o si tienen familiares con algún antecedente, sobre todo de estas enfermedades inflamatorias intestinales que a veces, como les digo, son muy infrecuentes, ¿no? Siguiente. Como les había mencionado, tiene que ver bastante con la respuesta, con, tiene que ver con factores genéticos, ¿no? Se dice que existe una mayor prevalencia en familiares que en la población general. Por ahí, como les había mencionado, también tienen que intervenir factores infecciosos bacterianos o virales, pero todavía no está confirmado. Aparte también, chicos, se dice que por ahí que la dieta, ¿no? Por ahí habla que la dieta, sobre todo los lácteos, los ácidos grasos, azúcares refinados, también intervienen en un papel muy, muy importante, pero todavía no está 100% confirmado. Los que también intervienen bastante en los factores emocionales, que por ahí dice que pueden precipitar, pero la verdad todavía no hay nada absoluto, no hay nada dicho de que esta enfermedad tiene que ver, por ejemplo, con el factor de la dieta, con factores infecciosos bacterianos, no. Lo único que les puedo decir es que está bastante ligada a todo un factor genético, ¿no? Y la respuesta inmunológica del paciente también tiene que intervenir bastante en ese tipo de enfermedades, ¿no? Se puede decir que este tipo de enfermedad inflamatoria va a desencadenar toda una cascada inflamatoria, ¿no? Que va a hacer que me va a producir toda esta, de repente, inflamación y destrucción de la mucosa intestinal. Por ahí dice que se han descubierto regiones de susceptibilidad en cromosomas en el OSI-BD, por ahí hablan también que tiene que ver con la inmunidad innata de las moléculas del sistema HLA, ¿no? Pero como les dije, todavía son enfermedades que no están 100%, ya no sabemos si es que el factor genético es muy importante, pero otros factores todavía están en estudios, ¿no? Por ahí hablan que que hay un gen que está bastante ligado a este tipo de enfermedad inflamatoria, que es el NOC2 y el CAR15, que es un cromosoma 16 que está ligado bastante a la enfermedad de Crohn, ¿no? Refieren que este gen ya sobre todo se ve en los pacientes con enfermedad de Crohn, se ve en estos pacientes que son de raza caucásica, sobre todo los europeos, pero todavía no es algo que está 100% comprobado, ¿no? Eso, como les dije, son teorías, son estudios que todavía pues no se ha confirmado, pero se dice que tiene una carga genética bastante importante en estas enfermedades inflamatorias. Siguiente. Bueno, como les había comentado, ¿no? Dentro de los factores etiológicos de estas enfermedades inflamatorias tenemos pues los factores genéticos, también tenemos que decir de que hay factores, el factor inmune también tiene que ver bastante, la alteración de la flora, las infecciones bacterianas, pacientes que también fuman, sobre todo estos pacientes europeos, pues allá en Europa, sobre todo en España, no sé si habrán visto, hay mucha gente que fuma tabaco, entonces también hay estudios de que hablan de que el tabaco también puede ser un factor de riesgo para que pues, estos pacientes produzcan esta enfermedad. Por también hay estudios que hablan de los AINES, los anticonceptivos, ¿no? Y también de este gen que les había comentado, el NOC2 o el CAR15, ¿no? También refieren de que dentro de la parte inmunológica, el que interviene también en esta enfermedad es la interleuquina 23R, ¿no? Pero como le digo, son todavía estudios que no están 100% comprobados, pero mire, todo este tipo de factores etiológicos que aparentemente me pueden explicar la enfermedad inflamatoria. Siguiente. Bueno, en la etiología, como ya les había dicho, hay muchos factores ambientales como el tabaco, la dieta, factores dietéticos, químicos, farmacológicos como el tabaco, los AINES, agentes microbianos también que dicen por ahí, sobre todo el citomegalovirus, ¿no? Parásitos o también intervienen por ahí la clamidia, pero como les dije, son muchos factores, hay muchas etiologías, pero todavía no hay nada 100% establecido que este puede ser la causa, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Siguiente.
bueno, o dentro también de la etiología que ya les había mencionado, la alteración del sistema inmunológico, de repente si tenemos pacientes que tienen el sistema inmunológico alterado, pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes, por ejemplo, que de repente tienen, por ejemplo, factores genéticos también, como les dije, sobre todo papá, mamá o antecedentes, el abuelo, ¿no? Esos son los que tienen más carga genética para presentar este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Siguiente. Bueno, chicos, ahora, continuando ya, bueno, he hecho más o menos un recordaris de todo esto. Vamos, yo le dije que vamos a hablar el día de hoy de dos patologías importantes, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿no? Como yo les había mencionado, la enfermedad de Crohn es una enfermedad no tan frecuente aquí en Perú, ¿no? Como les había mencionado también que en estos últimos 6 años recién ha habido un aumento en la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? No sé si ustedes cuando han hecho sus rotaciones de repente de semiología habrán visto pacientes con enfermedad de Crohn en salud o en INSA. Como les dije, es una enfermedad bastante, bueno, por lo menos hasta hace 5 años era una enfermedad rara, ¿no? Pero en estos últimos años, pues ya se está viendo mucho más casos, ya se está viendo discusiones de estos casos. Yo, por ejemplo, en el hospital, como les había mencionado, tengo 5 pacientes con enfermedad de Crohn, ¿no? Pero lo que dicen las teorías es una inflamación transmural, crónica, que puede afectar a cualquier parte del tracto alimentario. Miren, chicos, a diferencia de la colitis ulcerativa, acuérdense siempre, la enfermedad de Crohn te puede atacar y puede afectar desde la boca hasta el ano. ¿Ya? A diferencia de la colitis ulcerativa, que luego les voy a mencionar, tengo un cuadro comparativo, que la colitis ulcerativa es diferente. La colitis ulcerativa no va a atacar la parte de la boca, del trato gastrointestinal superior. Es súper raro, la verdad. En cambio, la enfermedad de Crohn no. La enfermedad de Crohn pues, puede afectar puedes tener hasta lesiones en la boca y puedes también tener lesiones hasta el ano, ¿no? Entonces, y también esta enfermedad de Crohn está asociada a otras complicaciones extradigestivas, que ya también lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero se dice que en los casos típicos o en los casos más frecuentes, esta enfermedad de Crohn va a afectar principalmente, acuérdense, al ilio, al colon y a la región perianal. Siguiente. Bueno, como les había mencionado, esta enfermedad de Crohn, en cuanto a la incidencia en la epidemiología, chicos, se dice que la incidencia en la población general de 3 a 7 casos por 100.000 cada año, o sea, mira, es relativamente poco. Se dice que hay una máxima incidencia en Norteamérica y norte de Europa, afecta sobre todo a adultos jóvenes entre segunda y tercera década de la vida. También les había mencionado que hay un segundo pico, ¿no? Que es más o menos entre los 40 y 60 años. Se dice también que hay una fuerte asociación familiar, se dice que aumenta 30 veces entre hermanos y de 14 a 15 veces entre familiares de primer grado. En cuanto al grupo etario, como les había mencionado, afecta a ambos géneros por igual, ¿no? Tanto hombres y mujeres, se puede decir que la incidencia es mayor en el territorio urbano. Se dice que va a variar entre etnias, pero sobre todo en población judía, ¿no? El riesgo 4 veces más alto, sobre todo en los judíos. Miren, yo la vez pasada les quiero comentar que revisé unos casos busqué bibliografía de estos pacientes y la verdad que yo hice una rotación, me acuerdo, allá en Madrid hace como 2 años, y la verdad que la enfermedad de Crohn era, como les dije, es como que si vieran acá un montón de pacientes con tuberculosis. Y pacientes judíos, la mayoría de 5 pacientes judíos, 3 por lo menos que vienen con patología, de repente con úlceras en la parte ileal o con fístulas en el perianal, la mayoría tenían enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, a cambio, mira, acá es muy diferente, ¿no? Acá a veces, primero no vas a pensar en la enfermedad de Crohn, ¿no? Primero a veces hay que pensar y hay que descartar que este paciente no tenga tuberculosis, ¿no? Entonces, en cambio allá primero piensan en enfermedad de Crohn y bueno, acá dependiendo también por la incidencia. Entonces se dice también que la tasa de concordancia de gemelos monocigotes es hasta el 67%. Por ahí dicen de que la lactancia materna protege, pero es más frecuente también en fumadores. Como le dije, chicos, es un factor etiológico los pacientes que consumen grandes cantidades de tabaco, pero no solamente
si tengo un paciente que fuma tabaco, que fuma, por ejemplo, cigarros, no quiere decir que va a tener una enfermedad inflamatoria. Hay que ver sus antecedentes. Si es paciente que tiene raza caucásica, tiene encima antecedentes familiares, encima fuma, pues bueno, ya tiene varios factores etiológicos para que pueda tener este paciente una enfermedad inflamatoria y a la cabeza, pues la enfermedad de Crohn. Siguiente. Bueno, chicos, como yo les había mencionado, por ahí dicen que hay agentes infecciosos que puedan estar relacionados a la enfermedad de Crohn, ¿no? Pero ya les dije que no es 100% seguro. En la literatura no habla tanto que la enfermedad de Crohn tenga que ver con agentes infecciosos. O sea, por ahí habla que está relacionado con Mycobacterium paratuberculosis, con virus del sarampión, ¿no? También de factores etiológicos, como ya les había mencionado, pues tienen que ver un grupo de reacciones humorales y celulares dirigidas contra las células intestinales, sobre todo la interleuquina 1, 2 y 8 y factor de necrosis tumoral, el alfa, ¿no? Dentro de los factores genéticos, también les había mencionado que hay factores genéticos familiares afectados, que de repente es lo más probable que esto me explicara, pues, los pacientes que tengan enfermedad de Crohn. Pero también he tenido pacientes, chicos, que tienen enfermedad de Crohn y no tienen ningún antecedente, no son de raza caucásica, no fuman, encima tampoco tienen antecedentes familiares. Entonces, por eso les dije que en medicina nada es absoluto, ¿no? Entonces, hay pacientes que no lo hemos estudiado y no tienen ningún antecedente, ¿no? Y al final, pues, terminado con una enfermedad de Crohn. Pero bueno, es lo que dice la teoría, es lo que dicen las guías prácticas, ¿no? Entonces, se dice que está relacionado, pero no es 100% absoluto. Siguiente. Bueno, de todas las manifestaciones clínicas, chicos, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. ¿Cómo yo sé o cómo yo estoy pensando que este paciente pueda tener una enfermedad inflamatoria intestinal? Lo importante, chicos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, para que ustedes puedan diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, es que la colitis ulcerativa sobre todo vienen, por ejemplo, pacientes con diarrea, ya, y con moco, con sangre. En cambio, la enfermedad de Crohn lo que predomina más, chicos, es el dolor abdominal. Ahora, pueden tener los dos. En la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa puede haber dolor abdominal y también puede tener diarrea con moco y sangre. Pero como les dije, en la enfermedad de Crohn lo que más predomina es el dolor abdominal. Son pacientes que vienen quejándose con un dolor abdominal de tipo insidioso. No es de un momento a otro que presentan este dolor. ¿Eh? Son pacientes que refieren que vienen con dolor ya de tipo insidioso, ya son pacientes que vienen con una enfermedad no de un día para otro, sino que ya lo tienen pues 1 año, 2 años, 3 años, pero en estas últimas semanas quizás se hace un poco más intenso. Refieren un dolor tipo cólico en la parte baja del abdomen. En algunos pacientes también vienen con diarrea, ¿no? Pero miren, a diferencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que esta diarrea en algunos pacientes no tienen moco, pero pueden venir con pus o con sangre. Pero ya les dije que lo que predomina el síntoma aquí en la enfermedad de Crohn es el dolor abdominal. También te puede venir el paciente con síntomas B, puede venir con pérdida de peso, con febrícula, con pérdida de fuerza muscular, con malestar general. Siguiente. Bueno, dentro de las manifestaciones intestinales, chicas, aparte de que el dolor abdominal, como le dije, es lo más característico, son pacientes que a veces vienen con manifestaciones extraintestinales, ¿ya? A veces pacientes vienen de frente y debutan con, por ejemplo, un pioderma gangrenoso, porque ya hemos tenido que ha venido una paciente que tenía unas lesiones en ambas muñecas, que eran unas lesiones tipo ulcerativas, ¿no? Y era un pioderma gangrenoso. Al final hicimos estudios y terminó siendo una enfermedad de Crohn, ¿no? Otros pacientes vienen con cuadros reumatológicos como una espondilitis anquilosante, lo estudiamos y también terminan siendo una enfermedad de Crohn. Vienen también con manifestaciones oculares como la conjuntivitis, uveitis, picleritis, o también con enfermedades hepatobiliares, ¿no? A la cabeza con la angitis clorescente primaria, o también como, por ejemplo, vienen con cuadros de vasculitis, ¿no? Entonces también si tenemos pacientes que vienen así con un pioderma gangrenoso o un eritema nodoso, pues hay que descartar que no esté relacionado a una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente.
Miren chicos, miren, la enfermedad de Crohn me da, como ya les había mencionado, me da manifestaciones intestinales. Miren, tenemos la uveitis, la escleritis, vienen pacientes, miren, estas úlceras que se ven aquí son unas úlceras muy bonitas que a veces también el paciente puede venir con esto, entonces al final tienen que hacerles estudios, le hacemos estudios y al final pues luego terminan con colonoscopía, le hacemos la colonoscopía y mira, vemos unas lesiones también a nivel del colon. Esto es la parte de eritema nodoso que también vemos, por eso le llamamos manifestaciones intestinales. Siguiente. Bueno, ¿cómo yo hago el diagnóstico, chicos? ¿No? ¿Cómo yo hago el diagnóstico si es una enfermedad de Crohn o es una colitis ulcerativa? Pues ya les había mencionado que en estos pacientes lo que predomina es el dolor, ¿no? Predomina el dolor, la diarrea, adelgazamiento, son pacientes que vienen con dolor abdominal crónico. ¿Y nosotros qué le hacemos? Pues tenemos que hacerles estudios endoscópicos. Anteriormente hacían antes el estudio de contraste variado, pero la verdad que ahora pues ya lo hemos reemplazado por procedimientos endoscópicos que es como la endoscopía. Les mencioné también que la enfermedad de Crohn pues afecta desde la boca hasta el ano, así que si estamos sospechando una enfermedad de Crohn pues sería bueno hacerle siempre una endoscopía alta y baja, ¿no? Para ver si también está afectado la parte del tracto gastrointestinal superior. Siguiente. Bueno, dentro del estudio de contraste varitado, como les había mencionado, es lo que antes se hacía, pero ahora ya, la verdad que lo hemos reemplazado bastante con el estudio endoscópico. Se dice que anteriormente, pues, este estudio de contraste varitado, pues, prácticamente me revelaba datos, ¿no? Como un aspecto que daba en forma de adoquines en la mucosa, ¿no? Con unas úlceras lineales. También se podía ver los trayectos fistulosos, transversales y las hendiduras. En la tomografía, chicas, es un examen que también nos va a ayudar bastante, que es, por ejemplo, es un examen de imágenes, pero ya les dije que no me va a ver intraluminal, es sobre todo para ver desde la parte de afuera, pero lo que puede ver la tomografía es la parte del engrosamiento transluminal, ¿no? Sobre todo para descartar las complicaciones que esta enfermedad de Crohn nos pueda dar, porque esta enfermedad de Crohn nos da muchas complicaciones, dentro de las cuales podemos tener perforación, no podemos nos puede dar también peritonitis, otras causas más, entonces siempre es importante pues dejarle exámenes de imagen para descartar otro tipo de patologías, ¿no? Se puede decir que también se puede observar fístulas entre las vías intestinales, los órganos adyacentes, a veces se observan también patrones cementarios irregulares. Es lo que a veces se puede ver en el estudio de contraste varitado, pero eso depende también bastante del radiólogo, porque si el radiólogo no sabe identificar patrones segmentarios irregulares, no puede ver una fístula, entonces tampoco nos va a poder orientar al diagnóstico, ¿no? Pero yo les había comentado que el apoyo diagnóstico que nos va a ayudar bastante es una colonoscopía, yo un examen también o una endoscopía. Siguiente. Como les mencioné, si tengo un paciente que viene por dolor abdominal, que viene por diarrea, ya le he descartado que esa diarrea no es de origen infeccioso, ya he descartado que no es una diarrea disentérica, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que hacerle es estudios endoscópicos, ya sea una sigmoidoscopía que vamos a llegar hasta la parte izquierda o una colonoscopía completa, ¿no? Se dice que el examen de endoscopía, ¿ya?, me van a revelar úlceras aftosas, características junto a la granularidad y una mucosa vecina de aspecto normal, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención en los pacientes con enfermedad de Crohn. Acuérdense, van a ver unas úlceras que es parecido a las aftas que tenemos en la boca, pero de repente a veces son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, eso se quiere decir que normalmente cuando vemos esas úlceras vamos a tomar biopsias de ahí y vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Siguiente. Bueno, chicos, dentro de la enfermedad de Crohn, normalmente nosotros tenemos varios criterios, sobre todo para poder diagnosticar una enfermedad de Crohn, ¿no? Puede decir que tenemos unos criterios de Lennart Joner, que normalmente es lo que se puede decir que son
lesiones que vamos a encontrar tanto en la clínica o en la endoscopía, en la radiología, en la biopsia y en la muestra quirúrgica. Se dice, por ejemplo, que normalmente para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn tenemos que tener 3 criterios, ¿no? Dice, se considera enfermedad de Crohn definida cuando concurre la presencia de granulomas en el estudio histológico. Si yo le hago la colonoscopía y le hago la biopsia y encuentro que tengo granulomas, ya es 100% confirmatorio que tengo un paciente con una enfermedad de Crohn, ¿no? Pero se dice, o sea, sobre todo, o si por ejemplo tengo 3 criterios, ¿no? Tengo un criterio de repente, un criterio de clínica endoscópica, tengo una biopsia, una muestra quirúrgica, normalmente tengo que tener 3 criterios para hacer la enfermedad de Crohn definitiva. Pero si por ejemplo tengo 2 criterios, nada más puede ser una enfermedad probable, ¿ya? Entonces ese es un criterio que nos puede ayudar bastante y nos puede ayudar para diagnosticar la enfermedad de Crohn. Siguiente. Otro, no es criterio, pero ese es un cálculo de índice de actividad de la enfermedad de Crohn. Normalmente cuando yo ya tengo diagnosticado la enfermedad de Crohn, ¿ya qué tengo que hacer? Yo tengo que saber si es una enfermedad que está activa o es un paciente que, por ejemplo, está en remisión o tiene una recidiva. Entonces, normalmente, ¿qué hago? Normalmente, pues, este es un cálculo que es el CEDAI, que es una escala, ya que va a ser multiplicada por el factor de corrección de cada variable, ¿no? Y normalmente el score tiene un rango aproximado entre 0 a 600, tomando como remisión, si tengo un CEDAI menos de 150, estamos hablando en remisión cuando tenemos una CEDAI menos de 150 y una enfermedad severa cuando tenemos un CEDAI mayor de 450, ¿no? Entonces tengo el puntaje. Normalmente me va a haber varios factores, por ejemplo, como es el número de S, dolor abdominal, estado general. Por ejemplo, tengo que preguntarle al paciente, señor, ¿cuántas veces usted ha ido al baño, no? Entonces vamos, me dice, ya he ido número de veces, ha hecho 2, ya lo sumo por 2. El dolor abdominal, ¿tiene o no? Si es leve, moderado, grave, ¿no? Si me dice que es un dolor más o menos moderado, pues entonces su puntaje es 2 y lo multiplico por 5. Igualito estás en los días del 1 al 7, igualito vamos tomando, por ejemplo, también aquí el número de los siguientes, si tiene manifestaciones clínicas, no hay que preguntarle, señor, si tiene artritis, ileitis, eritema nodoso, y si te dice que sí tiene, por ejemplo, ya tiene uno de artritis, lo multiplico por 20. Si toma antidiarreicos, si te dice sí, entonces lo multiplico 1 por 30 y luego al final voy sumando el subtotal. Si tengo, como les dije, un CEDAI mayor de 450, estamos hablando que es una enfermedad severa, ¿no? Siguiente. Bueno, chicos, como les había comentado, no existe solo un síntoma o un signo para yo poder diagnosticar una enfermedad de Crohn. Como les había comentado, por el contrario, dice que el diagnóstico se basa en una valoración completa, ¿ya? O sea, tenemos que ver la presentación clínica del paciente, tenemos que tener hallazgos confirmatorios de prueba diagnóstica, como cuáles, una colonoscopía, si tiene biopsia, estudios de imágenes. Entonces, no es solamente que el paciente viene con dolor y con diarrea, ya tiene enfermedad de Crohn. No, no es así. No hay un signo ni un síntoma patognomónico para yo poder decir de que este tiene una paciente con enfermedad de Crohn, ¿no? Así que tenemos que hacer unidad clínica, no solo la clínica, tenemos que ver también estudios de imágenes y también estudios endoscópicos. Yo les había comentado, si hago una colonoscopía y en cuanto que tengo granuloma, pues ya estoy haciendo un diagnóstico de una enfermedad de Crohn, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, chicos, hay un montón. Hay un montón de patologías que uno puede pensar que también puede, por ejemplo, tener. Si tengo un paciente, viene por dolor abdominal, pues tengo que descartar que no sea un intestino irritable. Si el paciente viene con dolor abdominal y diarrea, tengo que descartarle que no tenga una diarrea infecciosa, no tenga una diarrea disentérica, una colitis infecciosa por Shigella, Campylobacter, Giardia.
Si paciente viene con dolor abdominal intenso, pues también tengo que descartar un abdomen agudo quirúrgico, descartar que no sea una apendicitis. En caso de mujeres también, a veces viene con dolor, a veces abajo, en zona pélvica, ellas refieren un dolor abdominal en la parte baja del abdomen, a veces hay que descartar un embarazo ectópico, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad pélvica inflamatoria, una TBC intestinal, ¿no? Eso también es importante, chicos. No primero que venga y viene un paciente con dolor abdominal, a todos no le vas a decir que es enfermedad de Crohn, pues, ¿no? Primero siempre tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales, hay que ver la clínica, pedirle los exámenes, eso es importante. Siguiente. Bueno, dentro de las complicaciones, chicas, de la enfermedad de Crohn, como les había comentado, es importante diagnosticarlo tempranamente. ¿Por qué? Porque esos pacientes a veces vienen ya complicados, con cuadros de destrucción intestinal, perforación, sobre todo también hacen fístulas. Entonces, accesos, megacolon tóxico, entonces a veces el paciente tiene que entrar a la sala de operaciones. Entonces, acuérdense, chicos, que las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn, sobre todo, son los accesos, el megacolon y las perforaciones. Así que es muy importante por eso tratarlos a tiempo. Siguiente. Bueno, como les había comentado, las guías clínicas hablan, chicas, que a veces pacientes que tienen una enfermedad de Crohn tienen que recibir tratamiento y también un control. ¿Por qué? Porque se dice de que hay estudios que ya han sido comprobados que la enfermedad de Crohn con el tiempo me pueden dar muchas complicaciones. A la cabeza tenemos estenosis, también tienen riesgo estos pacientes de que con el tiempo tener un cáncer de intestino delgado. Así que, como les dije, estos pacientes simplemente hay que tener bastante seguimiento. Si, por ejemplo, le hacemos su control de colonoscopía, hay que ver si ya tiene una displasia, entonces hay que decirle al paciente, mire, señor, ya tiene una displasia, hay que hacer sus controles de colonoscopía cada año o cada 6 meses, dependiendo qué tipo de displasia tenga, ¿no? Entonces es muy importante que estos pacientes sean controlados, que reciban un monitoreo, no es que le diagnostiquemos la enfermedad, le demos tratamiento y a su casa, no. No, chicos, porque es importante seguirlos, porque estos pacientes tienen riesgo con el tiempo de hacer cáncer. Siguiente. Bueno, chicos, miren, estos son unos gráficos bastante interesantes. Sobre todo es la parte de la histología, ¿no? Ya les había comentado que en la biopsia normalmente nosotros que tenemos que ver en la histología para hacer diagnóstico de la enfermedad de Crohn, tenemos que ver granulomas, sobre todo en la flechita negra que ustedes ven, son granulomas que se tienen que ver para que nosotros pues hagamos el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Lo que mira, ustedes también acá en la parte de arriba, no sé si ustedes ven como una estenosis. Esta es la parte, el lumen, esto es el lumen de la parte del colon, pero miren esta parte de acá está estenosado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque por acá se forman unas úlceras, unas lesiones, y esto con el tiempo se cicatriza, se fibrosa. Entonces, como se fibrosa, ya hay tejido de cicatrización, hay fibrosis, y se va estenosando la luz del colon. Entonces, estos pacientes, como les dije, con el tiempo hacen estenosis, hacen muchas complicaciones, por eso es importante estar monitoreando al paciente, viendo el tratamiento, a ver si con el tratamiento se puede decir están yendo bien, ¿no? O de repente no están yendo bien, entonces hay que cambiarle la medicación. Siguiente. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, es justo lo que yo les había mencionado. Mira este granuloma bonito, son granulomas no gaseosos, a diferencia de la tuberculosis. Acuérdense, creo que en la tuberculosis la mayoría de todos han llevado histología. Nosotros para hacer diagnóstico de tuberculosis tenemos que ver pues los granulomas gasificantes. En cambio, estos no, son granulomas no gaseosos, es para hacer diagnóstico de enfermedad de Crohn. Siguiente. Miren, en cuanto a la anatomía patológica,
Esta es una pieza quirúrgica, ya es una resección del colon. Se dice que normalmente pues hay una inflamación transmural y cementaria de cualquier porción del tracto gastrointestinal. Tenemos ulceraciones, o sea, úlceras que son serpenginosas, transversales, longitudinales. Se dice que también vamos a ver, tiene una afectación en parches, ¿no? Lesión en empedrado. Acuérdense, chicos, que la enfermedad de Crohn está ligado bastante a fístulas, ¿no? Y a diferencia de la colitis ulcerativa, la distribución de estas lesiones es asimétrica y cementarias. Van a haber áreas de mucosa normal con áreas de mucosa donde hay úlceras, no donde hay, sobre todo hay unas úlceras medias serpentiginosas. Eso normalmente, pues, si vemos esas úlceras que están serpentiginosas y todo eso, o un patrón en empedrado, pues decimos, puede decir, lo más probable es que tengamos un paciente con una enfermedad de Crohn, ¿no? Lo que sí les había mencionado es que está limitado al intestino delgado en un 30-40%, pero es más frecuente, chicos, en la parte en ilion terminal, ¿no? Ahora, en el colon también puede tener estas lesiones, pero se dice que un pequeño porcentaje está limitado al colon, un 40-55%, o en el colon izquierdo 15-25%, a diferencia de la colitis ulcerativa, que es más frecuente en colon, sobre todo izquierdo, ¿no? Siguiente. Bueno, chicos, ya hemos hablado bastante de la enfermedad de Crohn. Lo que tienen que recordar siempre es lo siguiente. Enfermedad de Crohn, dolor abdominal, puede venir paciente con diarreas. Acuérdense que en la anatomía patológica lo que van a ver son los granulomas no calcificantes. Lo que también pueden ver ustedes en las endoscopías son úlceras serpiginosas con patrón en empedrado, o también pueden haber áreas de mucosa normal, ¿no? A diferencia de la colitis ulcerativa, que es pasimétrica, ¿no? Y también acuérdense de la enfermedad de Crohn, que me va a dar fístulas, úlceras, estenosis, y acuérdense también que el lugar más frecuente de presentación de la enfermedad de Crohn es la parte ilial, ¿ya? En ilio, casi se presenta más de un 80%. Siguiente. Bueno, chicos, la colitis ulcerativa, como ya les había mencionado, es una enfermedad también inflamatoria intestinal, sobre todo va a afectar la parte de la mucosa del colon. La afectación se va a iniciar en el recto y de forma continua puede alcanzar a una extensión variable que puede alcanzar hasta la parte proximal del ciego, ¿ya? Se dice también que hay una asociación que está muy relacionado a trastornos autoinmunitarios como la enfermedad de tiroides, la diabetes, la anemia perniciosa, ¿da? Y también la colitis ulcerativa, como es una enfermedad inflamatoria intestinal, también está ligado bastante al factor genético que a veces es responsable de toda esta patología, ¿no? Siguiente. Bueno, chicos, como les había mencionado, la colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio crónico de etiología desconocida que va a afectar a la mucosa del colon con ausencia de granulomas. Acuérdense eso, colitis ulcerativa no tiene que tener granulomas. Donde vamos a ver granulomas, ¿dónde es? En la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, este se va a iniciar en el recto y se va a extender proximalmente de forma continua y difusa, ¿ya? Y puede afectar todo el marco colónico, ¿ya? Ahora, su curso clínico se caracteriza por periodos de remisión y recurrencia. Se puede decir que van a venir pacientes que pueden estar bien y luego con el tiempo otra vez vienen, otra vez están mal, remite, recurren y así. Siguiente. Ahora, en cuanto a la colitis ulcerativa, chicos, puede aparecer a cualquier edad, pero normalmente se puede debutar en la adolescencia tardía y adultos jóvenes, con un pico también de aparición entre los 50 y 70 años. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, también es más común en los países desarrollados, va a afectar de 5 a 6 de cada 100.000 habitantes, la prevalencia es de 50 a 70 casos por 100.000 habitantes. Se dice que va a afectar a ambos géneros, yo les había mencionado, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, pues va a afectar tanto a hombres como a mujeres. También es una enfermedad que tiene predilección por
raza judía, la raza blanca, la raza caucásica, ¿no? Al igual que la enfermedad de Crohn. Y bueno, más o menos, como les había mencionado, sucede entre las épocas, entre las edades, entre la segunda y la cuarta década de vida, ¿no? Siguiente. En cuanto a los síntomas, miren chicos, a diferencia de la enfermedad de Crohn, lo que predomina más aquí en la colitis ulcerativa viene a ser la diarrea con el sangrado rectal, ¿ya? No siempre está presente a veces la diarrea, ¿ya? Pero son pacientes que vienen, por ejemplo, que vienen con, te dicen, doctora, tengo sensación de querer ir al baño, estoy botando nada más moco, sangre y pus, ¿no? O a veces te dicen, doctora, solamente vengo por sangrado, elimino flatos, o sea, estoy eliminando peditos y también estoy eliminando sangre fresca como si me hubiera cortado. Entonces son pacientes, miren, no vienen tanto con el dolor abdominal, como dice la diapositiva, no es un síntoma predominante el dolor abdominal, ¿no? Pero también puede venir pacientes con sangrado, con diarreas y con dolor abdominal, ¿no? También asociado a fiebre, a náuseas y vómitos. Pero lo que más predomina, chicos, acuérdense, es que estos pacientes vienen con diarrea, con sangre. Siguiente. Al igual que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa también me va a dar manifestaciones extraintestinales, ¿no? Les había mencionado que la enfermedad de Crohn me da manifestaciones, por ejemplo, como una uveitis, me puede dar pioderma gangrenoso. Al igual, la colitis ulcerativa, tanto la enfermedad de Crohn, pues pueden debutar estos pacientes con manifestaciones extraintestinales, ¿no? Una politis anquilosante, una artritis periférica, una colitis esclerosante primaria. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, chicos, lo que también les quería compartir, esta es una guía de la ECO, que es la ECO, es una guía que normalmente los españoles sacan de aquí su manejo en cuanto a la enfermedad inflamatoria. No existe una regla de oro para establecer el diagnóstico de colitis ulcerativa, ¿ya? Al igual que la enfermedad de Crohn, nosotros tenemos que ver los síntomas clínicos, tenemos que ver las características endoscópicas, tenemos que ver también la biopsia, el estudio histológico es bastante importante, ¿ya? Por eso dicen las guías que cuando existen dudas, repetir la endoscopía y la histología tras un intervalo de tiempo. Siguiente. Bueno, al igual que la enfermedad de Crohn, si yo quiero diagnosticar que este paciente no tenga una colitis ulcerativa, pues le tengo que hacer una endoscopía, sobre todo una colono. Dentro de las características endoscópicas, o sea, ¿qué es lo que esperamos encontrar en estos pacientes? Pues normalmente es una afectación simétrica continua que se va a iniciar en el recto, acuérdense, y se va a extender aproximadamente una longitud variable con separación abrupta de la mucosa no inflamada. O sea, se puede extender hasta la parte del colon. Por ahí hablan de que, por ejemplo, hay excepciones, que, por ejemplo, el paciente puede tener ileitis por reflujo del 20%, puede estar el recto preservado en niños no tratados o en adultos con tratamiento tópico, ¿no? También, por ejemplo, tienen que saber que la afectación parcial del ciego, parche secal en la colitis ulcerativa izquierda. Hay excepciones porque la verdad que, como les comenté, nada en medicina es absoluto, ¿no? Pero se dice que también pueden encontrar eritema, hay friabilidad, erosiones, pérdida de patrón vascular, ¿no? Y acuérdense, lo que más vamos a encontrar en la enfermedad de Crohn, ¿qué cosa es? Son las úlceras, ¿no? Sobre todo las ciliares. En cambio, aquí en la colitis ulcerativa, lo que más vamos a ver es eritema, o sea, va a haber inflamación, va a haber granularidad, va a haber erosiones, vamos a tener un tejido friable que va a sangrar de repente al roce del equipo. Siguiente. Miren, chicos, son dos gráficos de dos colonoscopías. Mira, vamos a ver, no sé si ven como un aspecto en granos. Hay granularidad, hay erosiones, la mucosa está friable, miren. Miren esto rojo, todo congestivo. Miren esto de aquí también, lo que tenemos. Miren, en esta figura 2 hay una colitis por citomegalovirus. Cuando ustedes hagan una colonoscopía hay que sacar biopsias. ¿Por qué? Porque también hay que descartar que esta colitis no tenga una infección sobreagregada y sobre todo por la
los citomegalovirus. Mira, hay una úlcera, ¿ya? De bordes serpiginosos, pero sobre todo, como les dije, esto es un gráfico de un paciente que ya tenía una colitis ulcerativa, ¿no? Colitis ulcerativa refractaria al tratamiento que le estaban dando, que de repente se reinfectó con citomegalovirus. Siguiente. Mire la colitis ulcerativa, mira cómo es la mucosa, habla, hay eritema, erosiones, ¿no? Hay erosiones, aquí también hay como granularidad, es lo característico que se vemos en la endoscopía. Siguiente. En cuanto a la histología, así como en la enfermedad de Crohn tenemos que encontrar granulomas no calcificantes, acá que tenemos que encontrar, pues se dice que tenemos que encontrar metaplasia de células de Panet, depresión de mucina, tenemos que encontrar rasgos inflamatorios como criptitis, accesos crípticos, agregados linfoides, ¿no? También tenemos que tener alteración de la arquitectura de las criptas. Siguiente. Bueno, chicos, este es un gráfico donde normalmente tienen que saber que la colitis ulcerativa va a afectar la parte de la mucosa, ¿no? Entonces va a afectar la parte de la mucosa y ya les había mencionado que pues va a formar accesos, va a haber distorsión de las criptas, ¿no? Es por eso lo que se menciona acá, que se ve la distorsión de la cripta, de los abscesos. Entonces, con eso, si tenemos en la histología pacientes que tienen microaccesos, tienen criptas, ya estamos haciendo diagnóstico de colitis ulcerativa. Siguiente. Bueno, mire, esto es un cuadro comparativo, ¿ya? De las manifestaciones iniciales tanto de la colitis ulcerativa como de la enfermedad de Crohn. Como les había mencionado, en cuanto a los síntomas o signos, la colitis ulcerativa, pues lo que va a predominar más es la diarrea sanguinolenta, el pujo y el tenesmo. En cambio, en la enfermedad de Crohn, la diarrea casi son normales o algunos presentan diarreas, pero no con moco y con sangre, como la colitis ulcerativa. En cuanto a dolor moderado, o sea, el dolor abdominal, más frecuente en dónde es, en la enfermedad de Crohn, chicos, ¿no? En cambio, la colitis ulcerativa, el dolor abdominal es poco frecuente. En cuanto, por ejemplo, a inflamación en la mucosa del colon, más frecuente vamos a ver en la enfermedad de Crohn, vamos a ver de repente signos de inflamación. En cambio, la colitis ulcerativa, poco frecuente. La baja de peso vamos a observarla más, chicos, que de repente en la colitis ulcerativa. ¿Ya? Chicos, ¿quién de ustedes está prendiendo el micrófono? Estoy escuchando todo lo que hacen. A ver, pasen la voz a uno de sus compañeros. Ya. Bueno, en cuanto a la enfermedad perianal, ya, es más frecuente, o sea, si tienen lesión en la parte de la región del ano, es más frecuente, como les había mencionado, en la enfermedad de Crohn. Acuérdense que la enfermedad de Crohn va a afectar desde la boca hasta el ano, ¿ya? En cambio, en la colitis ulcerativa es bastante raro que tenga patología en la parte perianal. Súper raro. La masa abdominal más frecuente es en la enfermedad de Crohn. O sea, voy a tener pacientes que de repente pueden venir con dolor abdominal y con una masa abdominal más en la enfermedad de Crohn. Colitis ulcerativa, bastante raro que el paciente venga con una masa abdominal. En cuanto a las manifestaciones extraintestinales, en la enfermedad de Crohn son pocos más frecuentes, o sea, vamos a ver más manifestaciones extraintestinales en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. Siguiente. En cuanto a las diferencias histológicas, chicos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la distribución, la colitis ulcerativa se va a distribuir en forma difusa, en cambio la enfermedad de Crohn sobre todo se va a distribuir en forma de parches. En cuanto a la afectación, la enfermedad de Crohn es una afectación transmural, en cambio la colitis ulcerativa es más, afecta hasta la submucosa. La depresión de mucina, ¿dónde vamos a ver? Más habitual en la colitis ulcerativa y ocasional en la enfermedad de Crohn. Las metaplasias de células de Panet, ¿dónde les dije que era más frecuente? En la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn, raros. Los accesos y criptas, ¿típico de quién es? De la colitis ulcerativa. Los granulomas, ¿de quién era característico, chicos? De la enfermedad de Crohn. Estos son los que
Estos dos cuadros, ya el anterior y este de aquí, traten de memorizárselo porque van a poder ustedes más o menos hacer las diferencias, ¿no? Cuándo es una enfermedad de Crohn, cuándo es una colitis ulcerativa. O sea, es un cuadro resumido que por lo menos se lo van a tener que aprender porque de aquí se les voy a hacer preguntas, sobre todo para su examen. Mira que ya le estoy soplando, ¿ya? Porque es muy importante qué es lo que nosotros, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, qué es más lo que vamos a encontrar. Lo más típico, los accesos o criptas. En la enfermedad de Crohn, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn si encuentro granulomas en la histología? Eso es lo que les había mencionado, ¿ya? Siguiente. Igual, siguiendo con las diferencias ahora endoscópicas, ¿dónde voy a encontrar úlceras? Miren, chicos, en la enfermedad de Crohn, sobre todo en forma de socavocados, en forma de aftas. En la colitis ulcerativa, la verdad que solo en casos graves. También les dije, la afectación rectal, ¿dónde ocurre más? Ocurre más la afectación rectal en la colitis ulcerativa. Acuérdense que afecta más recto y colon, ¿no? En la enfermedad de Crohn también, pero es un pequeño porcentaje. En cuanto a la distribución de estas lesiones, es más continua en la colitis ulcerativa y es discontinua en la enfermedad de Crohn. La estrechez de la luz, ¿se acuerda que les comenté que en la enfermedad de Crohn tenemos muchas complicaciones? Dentro de ellas tenemos la estenosis, que es más frecuente en la enfermedad de Crohn y bastante infrecuente en la colitis ulcerativa. La afectación del ilion, donde les dije que era más frecuente que esta patología iba a afectar, les dije que es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Los pseudopólipos, chicos, ¿dónde vamos a encontrar? Más en la colitis ulcerativa y es bastante infrecuente en la enfermedad de Crohn. Siguiente. Bueno, chicos, otra diferencia también es un cuadro bastante resumido. Ya les había comentado y les vuelvo a repetir. La enfermedad de Crohn es una patología que me va a afectar desde la boca hasta el ano. En cambio, la colitis ulcerativa, pues me va a afectar también la parte del recto y también la parte del colon, ¿no? La enfermedad de Crohn me va a afectar de forma discontinua, en cambio la colitis ulcerativa tiene una afectación continua, la enfermedad de Crohn tiene una afectación transmural, en cambio la colitis ulcerativa solo la mucosa. En la anatomía patológica, o sea, en la histología, en la enfermedad de Crohn, ¿qué voy a ver? Granulomas, chicos, granulomas. En cambio, en la colitis ulcerativa voy a ver accesos, depresión de la mucina o distorsión del glandular. Siguiente. Bueno, chicos, en cuanto a tratamiento, ustedes tienen que saber en forma general que hay una pirámide y hay muchos tratamientos ahora en cuanto a la colitis ulcerativa. Pero normalmente, pues, ahora, a ver, en cuanto al tratamiento a la cabeza se está utilizando bastante en los biológicos, sobre todo el infliximab, pero como les había comentado que no, aquí no todos los hospitales de MINSA o los hospitales de salud pues tienen estos biológicos, ¿no? Se puede decir a veces dependiendo de qué afectación tiene el paciente, vamos a ver si utilizamos los aminosalicilatos, que es en vía oral, que tenemos que darle, por ejemplo, de 4 a 6 gramos a día. ¿Qué tipo de aminosalicilatos estamos hablando? Estamos hablando de la mesalazina. Entonces, a veces esos pacientes que vienen ya con, por ejemplo, vienen con diarrea y una vez que diagnosticamos, pues a veces hay que darle una dosis de inducción bastante alta, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente que tenemos, que ha venido porque se ha activado su enfermedad, a veces hay que hospitalizarlo para defocalizarlo y darle tratamiento con corticoides vía oral o también parenteral. Pero si tenemos un paciente que se ha activado su enfermedad, pues tenemos que hospitalizarlo para darle corticoides parenteral. Sobre todo utilizamos la metilprednisolona o también utilizamos, ¿cómo se llama? La metilprednisolona endovenoso, ¿no? O también la hidrocortisona endovenoso, ¿no? Tenemos que regular ahí la dosis. Lo que también ya una vez que el paciente ya sale de alta y todo eso, podemos iniciar también la cetiopina. Pero la cetiopina sobre todo se demora en hacer adherencia y damos sobre todo pacientes
sobre todo cuando vamos a dar de altas, pero ya como un tratamiento de mantenimiento, ¿ya? Entonces, una cosa es tratamiento de inducción, otra cosa es tratamiento de mantenimiento. Luego, posterior, bueno, eso ahorita ustedes tienen que saber el tratamiento en grandes rasgos, pero el tratamiento de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn es muy amplia, chicos. No es que a todos les voy a dar aminosilatos ni nada, sino que es dependiendo de la afectación. Si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen la afectación, de repente tenemos hasta la mesalacina vía supositorios, pero si tenemos lesiones que están más arriba, de repente tienen afectación del colon derecho, poniéndoles supositorios, no van a sanar la mucosa, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está localizado, si tiene una pancolitis o solamente la lesión está en el recto, le vamos a dar tratamiento, ¿ya? Siguiente. Bueno, yo creo que ya terminamos con eso. Camila, terminamos con eso, creo, ¿no? Sí, doctora, es la última diapositiva. Ya. Bueno, chicos, solamente para recalcar aquí que el tratamiento de la colitis ulcerativa, tanto para la enfermedad de Crohn, ¿ya? El tratamiento para la enfermedad de Crohn, chicos, ahora último lo que se está utilizando son los biológicos. Tenemos a la cabeza al infliximab, tenemos a adalimumab. Aquí en nuestro hospital tenemos biológicos, pero si ustedes van al MINSA, sobre todo ellos no, a lo mucho pueden utilizarle corticoides endovenosos si viene un paciente con dolor o vienen con pacientes con diarrea, ¿no? O le inician tratamiento con aminosilicilatos. Pero, como les dije, los biológicos, sobre todo, está dedicado a estos pacientes que vienen con un brote grave, ¿no? Que son pacientes que vienen sangrando, que vienen con la mucosa toda deteriorada, ¿no? Entonces, a esos pacientes reservamos el tratamiento. Ahora, no todos los hospitales manejan biológicos, porque, como les dije, no, por ejemplo, el MINSA no es algo que lo pague, ¿no? En cambio, acá en Fuerzas Armadas nosotros sí tenemos el infliximab y tenemos el adalimumab, y los pacientes con enfermedad de Crohn pues están con estos biológicos. Denle una repasada sobre todo lo que es el adalimumab, el infliximab, pero como les digo, es algo, el tratamiento de la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, son casos más complejos, ¿no? Ustedes todavía están empezando, entonces es un tratamiento que es otro mundo, sería otra clase de hablarles de tratamiento, pero lo que tienen que saber, importante, tratamiento de la colitis ulcerativa, aminosalicilatos, tratamiento de la enfermedad de Crohn, dependiendo si es un brote grave, moderado, pues utilizamos corticoides y aparte de los corticoides biológicos como el adalimumab y el infliximab. Bueno, chicos, eso sería todo. Lo importante es que siempre tengan que diferenciar lo que cuando ustedes van a sospechar un paciente con colitis ulcerativa, cuando ustedes sospecharían pacientes con enfermedad de Crohn. A ver, Ilan, ¿qué dijo? A ver, vamos a ver lo que dice Ilan. Ilan dice, la disposición de las lesiones longitudinales y transversales en una endoscopía pueden definir si es enfermedad de Crohn o si es una TBC intestinal. No, no, Ilan, como yo les había comentado, nada es absoluto aquí. No es que, por ejemplo, la histología, solo la histología me va a dar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, tanto la colitis como la enfermedad de Crohn. No, tengo que ver, uno, la clínica. Aparte de la clínica, tengo que ver la histología. ¿Ya? Y aparte de la histología, tengo que ver la endoscopía, las lesiones cómo son. Entonces, obvio, antes normalmente nos hablábamos, no, no es una enfermedad de Crohn, es una TBC intestinal, pero para que yo también tenga una TBC, para que yo haga diagnóstico de una TBC intestinal, obvio, puedo tener un paciente con diarrea, que viene con baja de peso, con fiebre, puedo pensar que es una TB intestinal, pero al final, ¿qué tengo que encontrar yo para que tenga una TB intestinal? Unas granulomas calcificantes en la anatomía patológica, en la histología. Pero si no tengo eso, entonces mi diagnóstico no está 100% certero, ¿sabes? Yo puedo tener lesiones longitudinales y transversales en la endoscopía, pero eso no me va, solo la endoscopía no lo va a definir. Yo ya les había comentado, tengo que ver y hacer mi unidad clínica, tengo que ver mi endoscopía, tengo que ver mi histología, mi biopsia y tengo que ver la clínica. Con eso, recién yo puedo diagnosticar. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta?
Chicos, ¿todo bien? ¿Sí? Todo claro, doctora, gracias. Ya, chicos. Gracias, chicos. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes, chicos, gracias. Gracias, chicos.